La parashá de esta semana es la parashá de Korach y incluye todo lo referente a la rebelión de Korach, que es algo bastante complejo en sí. No es algo tan pashut, no es algo tan simple de poder explicar, de poder comentar. Y, y es necesario de alguna manera tratar de explicar el contexto en el que sucede esta revolución. Y para esto tenemos que introducirnos también al final de la parashá anterior. La parashá anterior, que fue la parashá de Shelach Lecha, que ustedes ya la conocen, termina, la última parte de la parashá, termina con una parte donde se habla sobre la mitzvah de los tzitziot. Y dice, Daber el Bnei Israel be'amarta alehem be'asulachem tzitzit. Ustedes ya saben lo que se dice en el Kriyat Shema sobre la necesidad de poner tzitzit sobre las ropas que tengan 4 puntas o más. Y así termina la parashá anterior. Con esto, cuando finalmente dice en el pasuk, en el capítulo 15, en el pasuk 41, termina diciendo la Torá, Ani Hashem Elokeichem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Lihiot lachem le Elohim, para ser para ustedes Dios. Ani Hashem Eloheichem. Yo soy Dios, yo soy Hashem, el Dios de ustedes. Ok, así termina la parashá anterior. Y termina precisamente con la mitzvah de los tzitzit y todo lo que conlleva, que es bastante amplio el tema en sí, pero que representa además una plataforma, o sea, la mitzvah de los tzitziot representa una plataforma, representa algo que proyecta nuestra misma parashá. Debido a que justamente uno de los temas por los cuales se produjo, entre comillas, la discusión de Korach, fue el hecho que Korach dijera, si yo tengo un talit she kulate helet, o sea, si tengo un talit que es todo el talit está hecho con hilos de color tejelet, si es necesario ponerle otro hilo más de color tejelet para que tenga los hilos en las puntas. Y Moshe responde a esa pregunta, dice que sí, que es necesario poner. Mientras que Korach considera que eso es una cosa no correcta, debido a que si todo el talit es tejelet, obviamente que es suficiente para sacarlo de Jobá de poner un tejelet, no se necesita otro. Y Moshe le dice que sí es necesario. Lo que está detrás de este argumento es el sentido que vamos a leer inmediatamente en la parashá, donde dice, Korach dice que toda la edad, o sea, que toda la congregación de Israel, Kulam Kedoshim, todos son santos, Ubetoham Hashem, y Akadosh Baruj Hu está dentro de ellos, por lo tanto no necesita un líder. Si toda la congregación es sagrada, todos tienen un nivel de espiritual muy alto, entonces no necesito el líder, no necesito a alguien que nos lidere. Y Moshe dice, no, eso no es así, a pesar de que obviamente a Israel están todos en un nivel muy muy alto, de todas maneras necesitan a alguien que pueda acompañarlos, que pueda conducirlos también en ese nivel alto en el que están. Por lo tanto se necesita el líder, como se necesita el Petit Tejelet en un Talit Shekulat Tejelet.
Esto, digamos, como les dije, es el final de la parashá anterior, conecta con el principio de la nuestra, ¿okay? Con una de las excusas que puso Korah para su rebelión. Ahora bien, si vemos esto, podemos entender, esto no es la única de las cosas que le dijo Korah a Moshe sobre un cuarto que está lleno de Sifrei Torah, si es necesario poner Mesuzá, entonces Moshe le dice que sí, Korah opina que no es correcto, es la misma idea, ¿no? De que no es necesario el líder, no es necesaria la Mesuzá como líder, ni el Tejelet como líder, si todos están ya en otro nivel. Ok, esta forma de ver el suceso nos va a llevar a tratar de entender que obviamente hay algo un poco más profundo. O sea que lo que se está manifestando acá, de lo que se está hablando aquí, es algo que realmente tiene profundidad. O sea, no es simplemente lo que acabamos de escuchar, sino que hay en esto algo muchísimo más amok, muchísimo más profundo. ¿Y qué es? ¿A qué se refiere? Entonces, tratemos de entender cuáles son los procedimientos que Korah utiliza. Está escrito Baikach Korah ben Itzhar ben Kehat ben Levi. Y tomó para hacer una discusión, o sea, para hacer una mahloket, para hacer una separación, perdón, tomó Korah ben Itzhar, hijo de Itzhar, ben Kehat, hijo de Kehat, ben Levi, hijo de Levi. Bedatán de Avirán, Benei Eliab, que eran hijos de Eliab, Beon ben Pelet, Bene Reuben, y Om ben Pelet, son las personas importantes dentro del contubernio de Korah. Bayakumu lifnei Moshe, se levantaron delante de Moshe, Beanashim bnei Israel, Hamishinu Matain Esiyah Edah. Y junto con ellos vinieron 250 personas de todo Israel, Nesiyeh Ha'edah, Kriyei Moed, Anshei Shem, personas importantes de Am Israel que eran mencionadas en la comunidad, consideradas como líderes de diferentes tribus. O sea, tenemos a los 250, más Om Ben Pelet, más Datan Beavirán y por supuesto Korah Ben Izhar. O sea, esto es lo que se llama Korah Beadato, Korah y su contubernio. Akshav, hay otro punto, Amok, más aún que el tema del liderazgo, que si el pueblo santo necesita líder, hay algo más que está presente al reca, o sea, que está presente en el background de lo que nosotros estamos estudiando, de lo que se está tratando, que es lo siguiente. La familia de Itzhar mismo, él era de los descendientes de Kehat. Kehat, que era hijo de Leví, que en Kehat, por eso Kehat, hijo de Leví, era uno de los 3 hijos de Leví, era Kehat, Gershon y Merari. Que Dafka, la familia de Kehat, en la forma en que se estructura el sistema al principio de este libro del Sefer Bemidbar, se estructura un sistema tal que los Leviim, que ellos forman parte de un área interna dentro del campamento de Israel, hay 3 hijos de Leví que conforman familias, que cada una de ellas tiene como misión con respecto al Mishkan cargar, cuando se tenga que desarmar el Mishkan, cargar de un lugar a otro, cada uno de estos 3 se dedica a algo específico. Y la familia de Kehat es la familia, o sea, los Kehat y sus descendientes, son los que se van a encargar de cargar las cosas más primim, las cosas más internas del Mishkan, como los objetos sagrados y en especial también el Aron Abrit, el arca de la alianza. Eso estaba bajo la tutela entonces de las familias descendientes de Kehat. Y Kehat tuvo 4 hijos. Uno de estos hijos fue Amram,
Otro, Ishar, de Amram, donde viene Moshe, el padre de Moshe. Otro fue Ishar, que el que viene después de Amram, que él es el padre de Korah. Después Hebrón y después Uziel. Akshav. Cada uno de estos hijos, o sea, los 4 hijos que tuvo, vemos a Amram, que era el líder, que fue el líder porque Kehat fue el líder y porque Leví fue el líder de los hijos de Israel en Egipto. El liderazgo finalmente terminó en la época de Moshe, en poder de su padre, o sea, de Amram. Y cuando Moshe se retira de Egipto por toda esa cantidad de años que estuvo fuera, ese poder, una vez que Amram fallece, queda en manos de Aarón, su hermano, y cuando Moshe llega de vuelta para sacar a Israel de Egipto, entonces Aarón sabe entregar ese poder en manos de Moshe. Historia ya conocida. Sin embargo, cuando se estructura el campamento de Israel, cada uno de los tres hijos de Kehat, de Leví, que son Kehat, Gershon y Merari, cada uno de ellos, y vamos a centrarnos en Kehat, cada de las familias de Kehat va a haber alguien encargado precisamente de controlar o de vigilar o de supervisar el trabajo de quien, de la tribu de Leví. Nosotros leemos en el principio del Sefer Bemidbar, en el capítulo 3, en el pasuk, en el versículo 17, 3:17 dice, Vayu ele benei Levi. Estos son los hijos de Leví, Bishmotam, según sus nombres, Gershom, Kehat, Merari. Esos son los hijos de Leví, Leví el hijo de Jacob. Tenemos entonces a Gershom, a Kehat y a Merari. Be'ele shemot benei Gershon le mishpechotam. Y estos son los hijos de Gershon, Libni Beshimei, trae los 2 hijos, Ubene Kehat le mishpechotam Amram, como dijimos, Amram el primogénito, Be Ishar, el que viene después, Hebrón ve Uziel. Hasta acá todo perfecto. Ubenei Merari le mishpechotam Mahli Mushi. Y de los hijos de Merari también encontramos sus nombres, Mahli Mushi. Elehen Mishpejot Levi Lebeit Abotam. Estos son las familias de los levitas según sus familias, según sus clanes. Ok, hasta acá están los 3 hijos de Levi, de los cuales Gershon y Merari, cada uno en forma independientemente, tienen 2 hijos, en cambio Kehat tiene 4. Y después se comienza a detallar dónde van a ubicarse en el campamento de los Levín, dónde se ubica cada uno de los 3. Y acá nos dice que la dirección del mar, Mishpahata Gershuni, Gershom va a quedar en la dirección del mar, o sea, la dirección del oeste, y nos menciona acá las personas que van a estar dedicados a esto. Teimana, en la dirección del sur, va a estar la familia de Kehat. O sea, Kehat queda en la dirección del sur. Es allí donde va a estar ubicada la familia de Kehat. Y nos queda la dirección del norte, que está en manos de los descendientes de Merari. Ya tenemos Merari al norte tenemos Gershom hacia el mar, o sea, hacia el oeste, y hacia el sur tenemos a Kehat. Y hacia adelante, o sea, en la parte que da hacia el este, en el campamento, que es un campamento cuadrado, se ubica Aarón con sus hijos y Moshe con su tienda. ¿Bien? Eso es así, que son como los grandes guardianes del Mishkan, los grandes guardianes del tabernáculo. Akshav, después de que este orden se ha dado, se ha establecido el orden y se ha mostrado quiénes son los Leviim, cómo son, cuáles son sus ocupaciones, cuál es el censo que ellos van a tener, comienza una división entre todas las familias de todas las tribus, y cada tribu va a tener un líder.
O sea, cada tribu tiene un líder. Y sabemos, por ejemplo, que hay un líder de la tribu de Judá. La tribu de Judá tiene un líder, la tribu de Isahar tiene un líder, etcétera, como van a ser mencionados más adelante. Entonces la familia de Leví también, la familia de Leví misma también tenía que tener un líder, es alguien que los dirija. Ahora, de Amram, que era el líder de todo Israel, no solamente la tribu de Leví, de todo Israel en Egipto, los hijos de él, que son Aarón y Moshe, tienen ya sus funciones. Moshe va a recibir la función de rey y Aarón a Cohen tiene la función de ser Cohen, que es el sacerdote, la persona que va a oficiar y va a preparar a los Kohanim para ser los que sirven en el templo. Entonces, es los tafkidim del hijo mayor de Kehat ya están ocupados, que es el rey y el Cohen. Sin embargo, queda todavía quién va a ser el líder sobre todas las familias de los Levín, o sea, sobre toda la tribu de Leví. Y Akadosh Baruj Hu escoge que sea Elitzafán ben Uziel. Elitzafán ben Uziel, o sea, Elitzafán, el hijo de Uziel. Y el tema es que Uziel es el menor de los 4 hijos de Kehat. Kehat, como dijimos, tuvo 4 hijos. El mayor, Amram, cuyos hijos Moshe y Aarón ya tienen sus puestos. El segundo que viene después es Itzhar, padre de Korach. Después Hebrón y después Uziel. Entonces, si bien Moshe y Aarón tienen el mérito de la Bejorá de su padre, por su padre haber sido el Bejor, ok, podemos entender. Pero después, el liderazgo de la tribu tendría que haber caído en el hijo que viene después de Amram, o sea, Itzhar. ¿Y quién es el líder de esa familia de Itzhar? Es Korach. Por lo tanto, él tendría simplemente que haber sido el líder de la tribu de Levi. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu a quien escogió a Elitzafán ben Uziel. Elitzafán ben Uziel, que es hijo del hermano menor, ni siquiera de Hebrón, que está antes, sino de Uziel, o sea, del hermano menor. Y esto acarreó un problema muy grave para Korach, que pensaba que el tercero en esta repartición de poderes sobre Israel, el tercero tendría que ser él. Él tendría que haber recibido, por ser el hijo de Ishar, tendría que haber recibido ese puesto. Sin embargo, no lo recibió él, sino que lo recibió un primo de justamente el hermano menor. Y esta distribución de los poderes no le agradó. No porque sea una persona que no entendiera que habían sido recibidos los poderes de Hashem, o sea, Hashem lo designó así, como está escrito en la Torá, sino que la crítica o la molestia fue be'etzem precisamente en la decisión. Cualquiera que haya sido el factor que la tomó, esa decisión para él es nefasta, porque él tendría que haber tenido liderazgo sobre la tribu de Leví. Sin embargo, no lo tuvo, se lo pasaron a otro, que incluso es menor, un primo del hermano menor. O sea, un primo del hijo del hermano menor. Y esto le molestó tanto que comenzó a socavar esta idea de una falta de ecuanimidad, una falta de justicia, como queramos llamarlo, según lo que pensó Korach, comenzó a horadar, comenzó a socavar su emuná. Y llegó a la conclusión que todo el sistema no era correcto, que había algo que estaba perturbado en el sistema y que nada del sistema era correcto. No solamente la designación de Elitzafán ben Uziel como líder sobre los levíes, sino que todo estaba perturbado, todo estaba mal. Y eso incluía también el liderazgo de Moshe y también el de Aarón. O sea, que una vez que se pone en tela de juicio una decisión de Hashem, la conclusión inmediata es muy grande de que todas las demás decisiones también van a ser cuestionadas. ¿Okay? Esto ocurre, esto es así, normalmente es así. Se cuestiona algo y se cuestiona todo. Y ya después, el real motivo que fue ese,
para poderse rebelar en contra de Moshe y de las decisiones que Moshe está tomando con respecto a los diferentes puestos que se están repartiendo, cuando esto ya pasa ese tema, ya se transforma en un mered, o sea, se transforma en una rebeldía. La rebeldía ya no es por algo específico, sino que ahora la rebeldía es por algo general. Todo va a decir Koraj está mal. Simplemente toda la comunidad son todos santos y por lo tanto no es necesario recurrir a los oficiales que están en este momento o que en ese momento están con el poder sobre Israel. Este es, digamos, el fondo de cómo comienza la discusión, que comienza con esto, pero después ya se abre a otras cosas. Se pone en duda A y después la duda recae sobre todas las demás letras. Esto es el fondo simple, todavía ni siquiera hemos profundizado, simple de la Mahloket de Korah. ¿Okay? Y esto obviamente pasa con nosotros también diariamente. Si una persona pone en duda la Ashgahá, pone en duda la supervisión divina sobre el mundo, en cualquier tema, incluso pequeño, lo va a poner en duda sobre otros también. La persona va a pensar que lo que él decide, lo que él piensa es mucho mejor de lo que Hashem pide o de lo que Hashem piensa. Esto mismo le pasó a Korah. Korah dijo, bueno, el que viene después de Amram es Izhar, mi padre, por lo tanto hay Zhut Dima, hay un mérito por haber nacido antes. Y Hashem le dice, no, es que no funciona así. Yo tengo mis propios criterios, tengo otros criterios, esos son los que estoy ocupando para poderlos construir y que ustedes sean una nación madura para ingresar a la tierra de Israel. Son otros criterios, no son los tuyos. Y esto le causó a Korah un cambio en la tfisá y llegar a pensar, lo alenu, que realmente los criterios de él son mejores que los que Hashem puede o debe o ha manifestado. Y ya después de esto, entonces todo lo demás es como un agregado, todo lo demás que él hace, las cosas que critica, las cosas que dice, son simplemente como agregados a este mismo mérito, a esta misma verdad, a esta misma rebelión. Y es así como en el Pasuk Gimel, la Torá nos enseña esto y dice, Vaikalu al Moshe, se juntaron contra Moshe, ve al Aarón y sobre Aarón, Vayombru aleihem, y les dijeron, Rab lachem, suficiente. Kijol haedá kulam kedoshim, toda la congregación es sagrada. Ubetoham Hashem, y dentro de ellos está Hashem. Umadua titnatsu al keal Hashem. ¿Y por qué ustedes están elevando sobre el kahal, sobre la congregación de Hashem? Obviamente que ellos no lo están haciendo porque ellos lo quieren, así Hashem decide, pero de la perspectiva que se ve esto, según Korah, y demagógicamente lo está mencionando, es que como que ellos hubiesen tomado esas funciones. Vaishma Moshe Vaipol al Panav. Y Moshe, cuando escuchó esto, cayó sobre su rostro en sentido de dolor. Para expresar muchísimo dolor, cae sobre su rostro. Porque lo que él dice es simplemente, él es un transmisor, él instruye, transmite la palabra que Hashem le ha ofrecido, que le ha entregado, y está obligado a hacerlo. Y no es algo que provenga de lo que él quiera, sino que es un mensaje divino. Y obviamente las personas que lo rodean no lo ven así. No ven que hay realmente una decisión divina que hay que acatar, sino que ven acá algo como injusto, como no equilibrado, como no políticamente correcto, etcétera, etcétera. Entonces se ve como algo corrupto, entre comillas, cuando no lo era. Y esto construye, como les dije, el Merit, construye la rebeldía en contra de Hashem Itbaraj. Akshab, hasta acá hemos explicado el Mered a nivel profundo, Pshat profundo, con respecto a el tafkid que él tiene dentro de su familia. Sin embargo, hay algo más en la rebeldía de Korah
que nuestros sabios cabalistas han estudiado del siguiente modo. Nuestros sabios nos enseñan que Korah es la reencarnación de Caín. Korah es la reencarnación de Caín y Moshe es la reencarnación de Hebel. O sea, hay Hebel, que existió al principio del mundo, y hay Caín, que son dos relaciones entre hermanos. Son dos hermanos que interactuaron en la época antigua, interactuaron de una manera errónea, de una manera perversa que los llevó a que uno mató al otro. Caín se levanta y mata a Hebel. O sea, lo que ocurrió fue una hidarderut, un desvío de lo que tiene que ser el amor entre hermanos. O sea, los hermanos tienen que amarse unos a otros para poder construir juntos parte de ese universo que se llama familia. Pues esta vez, al principio del mundo, con los primeros hermanos que aparecen, esto no fue así. Por el contrario, hubo un asesinato, o sea que lo que hubo querer sacar a un hermano del mundo que desaparezca y de esa manera destruir la hermandad. Como que hermandad no existe, es un valor que no es parte de los valores nuestros, lo dejan de lado. Y frente a esto, que han dejado de lado la hermandad, se levanta uno de ellos y entonces, bueno, simplemente se deshace del otro para de esta manera quedarse él solamente como un pivote, como un eje alrededor del cual todo tiene que girar. Esto es lo que ocurre al principio del Olam. Pues muy bien, esta situación es una situación errada, es una situación equivocada y por lo tanto necesita ser reparada. O sea, es necesario reparar el daño que se causó con la muerte de Hebel por manos de Caín. Hubo algo allí que fue muy negativo y que es necesario reparar. ¿Por qué lo llamo negativo? Obviamente es un asesinato, ¿no? Y el asesinato en sí es algo perverso. Sin embargo, no por eso quiero hacer la acentuación, eso es correcto, está así, sino porque en la situación que ocurre del asesinato de Hebel, se quiebra un sistema de relaciones que tiene que presentarse en los seres humanos, que ese sistema se llama hermandad. Con este asesinato los hermanos, obviamente uno fallece y el otro vuelve en Teshuvá, pero cargando sobre sí durante ciertas generaciones esta culpa hasta que es castigado. Entonces, el quiebre que se produjo, no solamente por el hecho de que uno de los hermanos murió, sino por el hecho de que al haberse cometido este asesinato se produjo un quiebre en las relaciones humanas. Las relaciones de las personas se quebraron en ese momento, de los que entonces había y de los que van a surgir después. Esto quiere decir que los conflictos sociales, los conflictos entre personas, son cosas que se dan, que están presentes, son cosas que es necesario tratar de que no lleguemos allí, pero tienen que saber que existen. ¿Y por qué existen? Porque son consecuencias de este quiebre primero, donde un hermano mató al otro y de esa manera se produjo un alejamiento entre ellos. Pero este sistema no puede permanecer así. O sea, no puede permanecer en el mundo el aislamiento de los dos hermanos. Los hermanos no pueden vivir aislados. ¿Por qué? Porque justamente provienen de un mismo vientre, por lo tanto provienen de una misma energía. Y esa energía está en él como está en él. Y no hay que destruirla manteniéndola separada, sino que por el contrario debe ser unida de las maneras que corresponda y de las formas que se estudien para formar un mundo nuevo, para formar algo diferente. Y esta situación de diferencia y la necesidad del tikkun, o sea, la necesidad de la corrección, es lo que encontramos en la revolución de Korah Ve'adato. Hay alguien aquí, Korah, que se levanta en contra de el poder que
que tiene Moshe y que ha repartido, con las excusas que ya conocemos, pero esto es por algo. Hay algo adentro de Korah que le llama a la Hlok, que le llama a rebelarse. Y esto que lo llama a rebelarse es precisamente lo que da o con lo cual se construye el tikkun con respecto a su hermano. Y de la misma manera que Korah es reencarnación de Caín, Hebel, Moshe es reencarnación de Hebel. El Hebel del Mikra está reencarnado en Moshe. Y el Caín del Mikra está reencarnado en ¿quién? En Korah. Y de esa forma, entre Moshe y Korah se produce una simbiosis, un encuentro de dos hermanos. Y son los dos hermanos los que están discutiendo. Pero como esta situación es complicada y es compleja, en el principio del mundo llevó a que no se terminara, no llegara a ningún lado debido a que Caín mató a Hebel. Y en esta reencarnación, donde encontramos a Caín y Hebel repartidos en Korah y Moshe, vamos a ver que también hay un castigo donde uno de los dos desaparece. Que es en este caso Korah Beatatos. Nosotros sabemos, está escrito más adelante, que la tierra los tragó, se los tragó la tierra. Y con eso entonces podemos decir, bueno, mirá que neged mirá, tú como Caín mataste a Hebel, ahora viene Moshe Hebel para hacerte desaparecer a ti, Caín Korah. Ok, podemos explicarlo simplemente así, pero no es tan así, sino que es así, o sea, el punto de vista de lo que dicen los cabalistas, ese es el Misgeret. Pero ese Misgeret, ese círculo, ese cuadrado, perdón, tiene un objetivo en Korah que no está presente en Caín. En Caín nosotros tenemos Teshuvah, o sea, Caín vuelve en Teshuvah, y durante 7 generaciones no es castigado, en la 7ª generación sí es castigado. Y ahí termina esta parte del proceso humano que se llama Caín, muchos años después, obviamente. Ahora, el enfrentamiento entre Korah y Moshe, si bien Korah desaparece, y aunque hayan midrashim que digan que está en el Geinom y que todos los días ahí llora, etc., una serie de midrashim relacionados con nuestro tema, eso nos enseña algo. No es que sea una realidad, sino que nos enseña algo. Hay en esas palabras algo importante que aprender. Sin embargo, y este es el punto que quiero tocar con respecto a Korah, que todos sabemos que los hijos de Korah volvieron en Teshuvah. O sea, los hijos de Korah, cuando estaban cayendo, en el momento en que la tierra se los traga y empiezan todos a descender al Geinom, o sea, a descender al Sheol, donde van a desaparecer, 2 de sus hijos de Korah vuelven en Teshuvah y se quedan como amarrados a un árbol que estaba ahí en la tierra que se estaba abriendo. Y se salvan 2 de sus hijos que vuelven en Teshuvah y que son partícipes de muchas cosas dentro del Tanaj, incluyendo los Teilim, etc. Hay una visión positiva de ellos. ¿Esto qué nos indica? Además del Sipur, ¿qué es lo que nos indica? Que con respecto a Korah hubo continuidad. O sea, Korah no desaparece el individuo Korah, pero su descendencia, o sea, lo que realmente es a nivel esencial, continúa. ¿Y continúa con quién? Continúa con el profeta Shmuel, como acabamos de decir. O sea, llega a una altura también bastante alta, que es profecía nuevamente, ¿y con quién? Con Shmuel. En cambio, en la historia original, vemos que Caín mata a Hebel, y que Caín le dan un castigo que se va a aplicar después de 7 generaciones, y aunque Caín vuelve en Teshuvah, de todas maneras su descendencia
la descendencia de Caín desaparece, no está presente en el ser humano en forma simple. Y la mayoría de los seres humanos descendemos ¿de quién? Descendemos de Shet, que a través de él se puso el tashtit de toda la humanidad que iba a venir después. Entonces ahí con Caín vemos que hay como un punto de algo vacío. Hay algo que no está ahí. No es necesario, no es realmente importante en él. Y Caín como que no está, como que desaparece. En cambio, Korah, algo de él queda, y queda hasta tal punto que de esos hijos de Korah van a venir en el futuro el profeta Shmuel Anabí, y todo el encuentro con Hannah, y hay muchas cosas que están relacionadas también con nuestro punto, con lo que nosotros estudiamos acá. Entonces vemos en Caín, primero, como que quedó algo allí sin continuar. Vemos en el caso de Korah que sí hay algo que permanece. No es él, porque él recibe el castigo, pero sí hay algo en el mundo donde está Moshe, Aarón, etc. Hay algo en este mundo que es parte de él y que lo va a continuar. Esta es la diferencia, y esta diferencia es precisamente la que hace todo el pensamiento con respecto a que el tikkun se hizo de alguna manera, o sea, la corrección está hecha. ¿Y está hecha en base a qué? Está hecha en base a que hay una corrección para Korah en sus hijos que vuelven en Teshuvá, y eso va a provocar y eso va a dar fuerza a los Galgalim del Melech HaMashiach, o sea, del Mashiach Ben Yosef en primer lugar. Entonces no es una cosa bigdi, no es una cosa fortuita, sino que es algo que está sopesado por la Jochma Elioná. Es algo que está ya construido con la Jochma Elioná, que baja hacia nosotros y se encuentra en nosotros como esto o esto. Continúa, podemos leer un poco más de los psukim. Y bueno, dijimos que Moshe puso su cabeza en el suelo para rezar. Vaidaber el Korah ve el Koladato, y habló con Korah y toda su congregación. Lemor le dijo: Boker beyodea Hashem et asher lo, bet hakadosh beikriv elav, bet asher ivchar bo ikarav elav. Le dice Moshe en la mañana: vamos a saber quién es el que dice la verdad, quién es el verdadero. Y ahí y gran parte del mundo se va a dar cuenta. Y con esto se pone, como dije, un paso a algo para manifestar quién es el Bejir Hashem, quién es el que Hashem escogió. Y es así como Moshe les dice: Vaidaber el Korah, Belkola dató a todo su contubernio, Lemor diciendo: Boker beyodea, en la mañana vas a saber, y vas a saber, va a informar a Hashem, et asherlo, a quien él le pertenece. Bet HaKadosh, y también vas a conocer quién es el santo, Beikriv Elav, te vas a acercar a él, Bet Asher Harbo, lo que escojas, y Akriv Elav, vas a acercar a él. Forma simple, ¿no? Zot Asuk Hu Lachen Mimachtot Korah. Y les dice así: Besot Asuk, van a hacer lo siguiente, van a tomar Korah y ustedes unas machtot, unos incensarios. Bejol Adato, todas las personas que están contigo. Utenu Bahem Esh, y van a poner sobre él fuego. Besimo Alehen Ketoret, y van a poner sobre él el Ketoret, Lifne Hashem, delante de Hashem, o sea, en el Kodesh Kodeshim. Y cuando esto ocurra, Mahar, mañana, Vehaya Aish Asher Ivchar Hashem, la persona que Hashem escogió, Hu Akadosh Baruch Hu, él es Akadosh Baruch Hu, o Akadosh. No él es Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lo está escogiendo a él, es el Kadosh, el escogido. Rav, la gen Benei Levi, Benei Levi, ustedes no tienen que continuar discutiendo y yendo en contra, porque va a ser evidente que la persona escogida por Akadosh Baruch Hu, ese es el Kadosh. Beameat miken ki bedile lo que Israel etgen, no es suficiente que Hashem los haya separado a ustedes
Bet Abodat Mishkan, y que hayan recibido la boda del Mishkan, etcétera, etcétera. No es necesario buscar otros lugares para Leatzmiach, para Lesharet, para hacer florecer o para hacer crecer, etcétera. Entonces vemos que primero la prueba, hacer la prueba con el incensario, y esta prueba va a llevar a que se pueda escoger entre quienes correspondan el Bejir Hashem, o sea, la persona escogida por Hashem, que ese es el que va a tener en sus manos la rienda justamente de lo que Hashem quiere que pase en su mundo, y por eso se llama Bejir Hashem, el escogido de Hashem. Y esto lo dice obviamente Moshe para que ellos entiendan y comprendan y decidan volver en Teshuvá, decidan impedir que esto continúe. Bueno, no surtió efecto en esa perspectiva y continuaron con su proyecto, hicieron en forma práctica una mapá, y allí se puede vislumbrar qué es lo que va a ocurrir. No hubo, como dije, Teshuvá en el momento. Los hijos de Korah volvieron Teshuvá cuando la tierra se abrió para tragarlos y se salvaron de eso. Y acá en este momento, cuando está todo ya dispuesto, los van a venir con los incensarios en la mañana, etc., ya va a haber una elección. Esta es la elección, el Bejir Hashem, como dije, es la mapa que se abre, el mapa que se abre y muestra qué es lo que Hashem escogió. Y lo que escogió fue Aarón como Cohen, Moshe como rey, y a Elitzafán ben Uziel como líder de la tribu de Leví. Si es que ya todavía recordaban eso, puede ser que ahora la Machloket agrandó otras cosas. Velagen, continúa diciendo el Kra, Velagen, Atá, Bejoladatja, Anuadim al Hashem, tú y toda tu gente que están en contra de Hashem, de Aarón y de Aarón, Mahu ki Talinu Alab, nosotros nos apoyamos en él, obviamente, Vaishlach, o sea, en Aarón y sus decisiones, Vaishlach, Moshe, Likro Leotam Beaviram, Bene Eliab, hubo dos personas que Moshe mandó llamar, que ellos no vinieron, y le responden en forma distinta a Moshe, y también ellos van a tener su castigo. Nos queda por entender un tema que es un poco complejo, que es lo siguiente. El incensario, o sea, hacer incienso fuera del templo está prohibido. La persona que lo hace puede llegar incluso a pena de muerte. Si se hace exactamente igual como el incienso que se hacía en el templo, si se hace fuera, entonces está mal, no se debe hacer. Entonces, si es que vamos a seguir en ese kibún, en esa dirección, el instrumento por el cual se va a verificar quién es el Bejir Hashem es un instrumento muy peligroso. O sea, si ellos no son elegidos, como es lo que va a pasar, van a morir. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el incienso fuera del Bet HaMikdash para algún tipo de actividad que sea fácil, ¿no? Entonces, si es así, según esto, y el incienso puede mostrar, pero bajo circunstancias especiales, tenemos que preguntar por qué Moshe Dafka escogió este trabajo que es peligroso. Nosotros podemos pensar, ¿no?, que Moshe quería deshacerse de ellos y con esto se deshizo de ellos. Esto puede ser correcto, sin embargo, por lo menos no de todos, sino partes, ¿no? Partes especialmente generales, y estos quedan juntos, no van a desaparecer todos. Entonces, ¿por qué este tema, el del incienso, ¿no? Y en esto vamos a cerrar con la siguiente idea. El incienso representa unidad, representa la unidad de Am Israel. Hasta tal punto que dentro del incienso hay una planta que se llama gálbano, que tiene muy mal olor, y representa a las personas que no cumplen Torah o Mitzvot, pero están dentro de ese sistema,
que se llama incienso. Entonces el incienso une, el incienso trae unidad. Y lo que está haciendo Korah y su gente están separando, están rompiendo la unidad. Por lo tanto, es la unidad representada en el incienso la que los va a castigar. Y es por eso es que se escogió precisamente esa señal. Porque esa unidad que está allí presente, ellos la quieren romper. Y como ellos la quieren romper, esa unidad, el incienso, es precisamente lo que los va a castigar. Y así fue como finalmente pasó. En el tema este de la unidad que está representado en el incienso, en el Ketoret, daría para una clase entera, digamos, pero simplemente para litrom un poco de este tema. El Ketoret tiene además una segulá muy importante, tiene algo oculto en él, y que es la capacidad de poder salvar vidas, incluso en circunstancias muy difíciles. El Ketoret que se recita por un enfermo tiene una fuerza especial, tiene unas energías especiales, que a pesar que no tiene manos ni pies, pero la esencia está allí. Y es esa esencia la que nosotros nos tenemos que unir, tenemos que tratar de conectarnos con esa esencia de unidad. Y en estos días en que lamentablemente hemos visto muchos fenómenos de desunión dentro de Am Israel, donde hemos visto muchas manifestaciones de la grieta social que existe dentro del pueblo judío, tenemos que tratar precisamente de abandonar las grietas, de abandonar las discusiones y centrarnos en lo profundo de la Torá, porque la Torá va a dar unidad. Es eso también lo que va a estar presente acá. Por eso dije, se construyó sobre tal lugar un centro de estudio, porque lo que va a dar unidad es eso. Sin Torá no hay unidad. Por lo tanto, si nosotros queremos una mesimá de unidad, de unir a Israel en todo, tenemos que tratar de mantener la unidad, luchar por la unidad, e incluso le afgim por la unidad, o sea, hacer manifestaciones para la unidad, no para la separación. Si logramos eso, vamos a lograr un simán de vida muy grande y nos vamos a alejar de todo lo que significa grieta, mahloket, discusión, que justamente está representado por quién, por Korah de Adato, por Korah y su contubernio y las personas que estaban con él. Ok, vamos a quedar hasta acá por hoy. Si ustedes